En el proceso histórico de la humanidad, del hombre, del ser humano, en su dialéctica de la vida humana, constatamos, sin temor a equivocarnos, los errores que el hombre ha cometido en su evolución humana. Dios nos colocó dos caminos, bien y mal. Nos dio libertad para optar por uno de los caminos. Y dice hoy la palabra en su globalidad: colocó fuego y agua, vida y muerte. Y muchos han escogido el fuego y han escogido la muerte. Hemos levantado la humanidad altares de corrupción a todo nivel, altares de adulterio, altares de no vida, de violencia, de armamentos, de narcotráfico, donde el hombre, muchos rinden a eso pleitesía y culto a esos altares que el hombre en su devenir ha creado hoy. Dios nos invita a derrumbar esos altares que el hombre ha construido: la corrupción, la mentira, el dolo, el chantaje, la inseguridad social que hoy tenemos en todo el mundo, el armamento, todo lo que implica la muerte. Eso hay que desmontarlo. ¿Cómo? La palabra da la clave: haciendo la voluntad de Él. Porque dice el primer libro del Eclesiástico, que se leyó hoy: a nadie obligó a ser impío. El impío es impío por su propia libertad, por su propio mal llamado albedrío. Lo tenemos también, claro que lo tenemos, pero hay que manejar eso bien. Y también dice: a nadie dio permiso para pecar. Y el hombre está haciendo lo contrario a lo que Dios nos ha prohibido. Hemos levantado altares de corrupción y de violencias internacionales y nacionales. Es un pecado gravísimo la migración forzosa internacional, intermunicipal, interdepartamental que se vive hoy a gran nivel. Porque la humanidad en su dialéctica está pasando a ser una inhumanidad. Amén. Estamos realmente en una, como diría Jaime Garzón, con Z, en una sociedad hecha por hombres, pero que a la vez mis actos son actos animalescos, de suprema violencia, de rencor. Quiere mi Señor Jesús que en esta dialéctica, vamos a hacer una dialéctica espiritual, porque hay un pecado estructural, humano, mundial, donde el pecado a veces es el altar donde el hombre rinde pleitesía y rodillas y la voluntad a esos altares de hipocresía que hay que derrumbar. El Evangelio va conexo con las dos lecturas, especialmente con la primera. Dice Dios que mi cuerpo está hecho para la gracia. Sin embargo, mis miembros corporales me hacen pecar, me hacen delinquir, me hacen caer. Dice Jesús, y más que un hecho moral, y lo es un hecho moral, ético y espiritual. Mira que dice Jesucristo el Señor, hablando de los adulterios. Hay adulterios de hecho, adulterios espirituales. El hecho de uno mirar a una mujer o un hombre, pues yo lo puedo mirar a un hombre, ¿no? Y a una mujer hermosa, y yo puedo decir: qué mujer tan linda, qué mujer tan espectacular. Hasta ahí. Admiro la obra de Dios, pero cuando ya uno piensa otras cositas, hay adulterio con aquella, aunque no la posea en sentido físico, pero ya empieza la mente a maquinar: qué hombre tan bello, qué mujer tan hermosa, y de él cometen con ella adulterio, dice la palabra. Entonces preguntémonos, también hay un altar llamado adulterio espiritual, que eso cunde en nuestras mentes. El altar de la pornografía, hay que desmontarlo. Es decir, hay un pecado estructural admitido, y el pecado se enmascara, ¿no? Lo cubrimos.
Y hay unas excusas pueriles nuestras. Cuando caigo en el pecado, que caiga, y uno cae en cuenta de eso, entonces uno dice como excusa pueril, una excusa sin fundamentos. Dicen muchos: sí, pequé porque soy frágil, porque soy débil, porque soy hormonal. Vaya carreta. Usted peca porque quiere hacerlo. Usted se va usted, es que el ser humano es proclive, tenemos todos la tendencia al mal, todos la tenemos. Pero si estoy en Jesús, el mal no me seduce, porque sé que es el mal, y yo sé que es el mal, porque lo hago. Dirá San Pablo en la carta de los Romanos 7, 14 a 21. ¿Por qué hago el mal que no quiero hacer y no hago el bien que quiero hacer? Es ahí el meollo. ¿Por qué? Porque el hombre se vendió al pecado, pero Cristo nos compró con su santa sangre, nos redime. Cuando yo peco es que estoy vendido al pecado, porque el pecado parece ser, es atractivo, es bueno, y por eso pecamos. Pero no hay permiso, dice la palabra hoy, para pecar ni para ser impío. Y a veces los buenos tenemos actos de impiedad, actos impúdicos y actos abominables que muchos hacemos, de obra o de pensamiento, pero somos impíos muchas veces. Que mi Jesús el Señor hoy en su lectura larga del Evangelio de San Mateo 5:17 al 37, ahí nos dice cómo combatir. Mis miembros están proclives, tienen la tendencia al mal, pero dice Dios, si caemos en el pecado, dice Él, iremos con el cuerpo enterito a la gehenna. Eso es el fuego que no se extingue y el gusano no se acaba. Grave. No es amenaza, ni mucho menos, sino que dice Dios, el pecado tiene una consecuencia obvia, lógica, igual que el bien. Si hago bien, todo lo que yo haga tiene consecuencias en mi vida, en mi historia. Todo pecado, todo lo que haga usted y todo lo que yo haga tiene consecuencias, malas o negativas, pero las tiene las consecuencias. Pero el pecado sí es un derrumbamiento de la humanidad. Usted se ha dado cuenta, ¿no es cierto? Así, históricamente, las guerras mundiales, todo lo que pasó con las guerras, las Torres Gemelas, en Colombia, nuestras masacres a todo nivel, y hay impunidad en eso todavía. Entonces, hermanos, hay un pecado estructural, o sea, un pecado mundial, local, regional, admitido, porque nadie combate el pecado. Quiere Dios que en esta evolución humana, al menos la tuya y la mía, sea al paso, al ritmo de Dios, no al ritmo del mundo, porque el mundo nos está succionando los valores cristianos, nos está inoculando los valores mundanos y caemos en esa mundanidad que hace daño y que empaña la obra de Dios en ti y en mí. Hermanos, quiere Dios que hagamos una pausa muy seria, y usted mismo en su corazón va a derribar sus altares. Pues los altares negativos, los que ya he comentado, y otros que usted tendrá en su corazón, igual que yo. ¿Qué altar le rindo yo mi cuerpo o mi voluntad? ¿A qué pecado yo me estoy doblegando hoy? Entonces Cristo se propone, Él, propuesta, ya tú dejas o asumes a Jesús, nuestro Redentor. Él nos compró a precio de sangre, pero yo soy vendido al pecado. Mis hermanos y mis hermanas, también nos invita a Dios a que nuestro hablar sea sí, sí, no, no, pero a veces decimos tanta ambigüedad. Hay palabras que decimos, ¿no es cierto? Serán válidas, humanamente serán válidas. Decimos, más o menos. ¿Cómo estás? Más o menos bien. ¿Y eso qué significa, hermano? ¿Cómo estás? Más o menos. ¿Y eso qué es? Un híbrido. ¿Qué somos nosotros? Un híbrido espiritual. Otros más, eso también, ¿no? Porque si dicen no, sí. ¿Tú cómo estás? Aquí en Barranquilla, ¿no? Cuando uno le pregunta a alguien, ¿cómo estás? Y todo el mundo hace degollado. Ay, hermano. En otras tierras, ¿cómo estás? Paila.
¿Cómo estás? Llevado. ¿Cómo estás? Aquí en Barranquilla. ¿Cómo estás? Barro. Hermano, está bien, es un extremo, ¿cierto? En Jesús no hay grises, o pecador o santo. Pero ese de medio santo, medio pecador, no existe, hermano. Que nuestra palabra sea siempre sincera, o siempre mentirosa. Optemos por alguna de las dos. Pero a veces soy sincero y a veces soy mentiroso. Entonces, eso no es cristianismo. Eso hace parte del pecado estructural que le estoy comentando hoy. Y el pecado se enmascara en mí. O sea, yo excuso mi pecado, aún el social. Hermanos y hermanas, hoy Dios nos coloca, y aquí termino, Dios nos coloca ante ti la muerte o la vida. Escojamos. Amén.